Pues yo estoy aquí, muchachones, haciendo tareas de las clases virtuales, pero yo no estoy entendiendo nada, pero hay que hacerla porque uno tiene que pasar, pues imagínense. Los profesores creen que uno sabe todo, pero si uno no la hace, se quema. Entonces, Claro, como tú dices, de todas maneras tenemos que hacerla. Esos encuentros virtuales, mira, nos estresan al máximo. Si para uno eso es difícil, imagínate la gente que estaba en la Edad Media entonces, cómo lo hacían. Uf, qué diferente fuera. Eso fue hace mucho tiempo. Acuérdense que la Edad Media comenzó desde la Edad Antigua con la caída del Imperio de Occidente para el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Este largo periodo, también conocido como feudalismo, era una organización social, política y económica basada en la tierra y el vasallaje. Hace mucho tiempo sí que eso, pero ¿y la educación cómo era entonces? Oye, la educación, en ese entonces, la mayor parte de la población era analfabeta, que ni sabía ni leer ni escribir. Entonces, la educación en la Edad Media buscaba la perfección del individuo eh, a través del espíritu. Por lo tanto, por lo tanto, el aprendizaje giraba en torno a a la Biblia. Que así que las clases se impartían en los monasterios y eran dirigidas a quienes formarían parte del clero únicamente. Pero era tan diferente que hasta las clases sociales influían en la educación de esa época. claro que influían. Por ejemplo, mira, la jerarquía normalmente constaba de dos escuelas. La interior, que era únicamente para futuros monjes, y la exterior, que preparaba futuros sacerdotes. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y por la corte real, según un mandato de la corte real también, que no era lo loco. Se realizaban en escuelas que dependían de las catedrales y con el tiempo este tipo de escuelas se desplazó a los monasterios. Estos estudiantes se dividían en tres tipos. Los estudiantes de familias pobres, que eran elegidos simplemente porque tenían una capacidad especial para aprender. Y los estudiantes de las familias ricas o nobles, eran los que pagaban por el aprendizaje de ellos. Ellos pagaban para aprender y se iban de sus casas a los 7 años para irse con sus profesores a aprender sus cosas. Y los de las familias mayores o personas mayores, mejor dicho, que eran hombres instruidos que querían seguir aprendiendo e iban a las escuelas donde se impartían las clases de su interés y ellos elegían la hora que querían estudiar también. O Pero sea, hay que recalcar que todo eso era movido por la iglesia. La iglesia era quien influía en todo ahí. o sea que la educación se dividía en tres partes prácticamente. Sí, en tres partes, o clases sociales, mejor dicho. La de los ricos, la de los pobres, y ya lo de las personas que querían seguir estudiando. Oye, pero ahora que tú mencionas eso del clero y de la iglesia, tú sabías que en la Edad Media inspiraba el teocentrismo, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Yo nunca había escuchado esa palabra. Oh, el teocentrismo es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro de todo del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Qué bien. Para que sepa. Cuando comenzó la Edad Media, el cristianismo se convirtió en la religión predominante y en la mentalidad medieval se basaba en la fe, lo que hizo que los clérigos, como tú mencionabas, tuvieran tanto poder como los nobles y los reyes. Y un punto importante de la actuación de la iglesia en la Edad Media fue el campo de la ciencia. Sin la iglesia no existiría lo que es la belleza de la arquitectura, de la música, del arte sacro, de las universidades, de los castillos, del derecho, de la economía, de todo eso. ¿Acaso mencionaste universidades? Así es. Las universidades comenzaron con un cruce de ideas muy variadas, de distintas culturas. Estaba la latina, la cristiana, la judía, la árabe. Y eso llevó a un renacimiento cultural y se llevaron a cabo algunas ideas. Surgieron con ello las primeras universidades. Y otro motivo para la cual se crearon las universidades era para cuidar los intereses de tanto maestros como de alumnos. Todo eso hace que las universidades se expandan. ¿Ustedes sabían que en la Edad Media hubo personajes
sea, destacaron personajes importantes. Ah, ¿cómo cuáles? Tenemos a Santo Tomás de Aquino, fue uno de los más importantes filósofos de la Edad Media. Fue uno de los más eminentes e influyentes pensadores en la historia de la Iglesia Católica. Destacó por su capacidad para integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual que heredó y por la claridad, concisión y orden de su pensamiento y de sus obras escritas. Tomás de Aquino fue el máximo representante de la teología dominica y de las escolásticas en general. Pero además de Tomás de Aquino, hubo otros personajes ilustres que contribuyeron a la mejora de la educación en esta época. También tenemos a Carlomagno, fue quien se preocupó por la carencia de la educación de entonces y comenzó a hacer mejoras en ella. Él fundó una escuela palatina abierta para todos los niños nobles y obligó a la iglesia a acoger en sus escuelas a cualquier varón capaz de aprender. Mira, pero muy interesante. Y cuando tú mencionas eso de las escuelas, los principales lugares de estudio de las escuelas eran las monacales y las palatinas. En las primeras estaban en monasterios y en ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. O sea, normalmente constaban de dos escuelas, que era la interior, que era para los monjes, y la exterior, que preparaba solamente sacerdotes. Y el intercambio de ideas entre estas dos ayudó a consolidar la enseñanza monacal. Y la otra escuela está la palatina, que también era dirigida por eclesiásticos, es decir, también quienes enseñaban eran personas de la iglesia, pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdotes. Pero lo que ustedes no sabían era que los estudios eran prácticamente los mismos en las distintas escuelas. No importaba la escuela, eran los mismos estudios. Estos contaban de gramática, retórica y el quadrivium. Pero más tarde se unirían la dialéctica y la lógica. En las escuelas normalmente habían tres niveles: el de iniciación, el estudio de artes y quadrivium y en el nivel superior, que ya era el máximo nivel. Oh, ok, entonces, como tú decías, la gramática es el arte de leer y escribir. Era la base, o como quien dice, es la base de todas las demás artes. Todos los estudiantes en ese tiempo debían dominar el latín escrito y hablado. La dialéctica, los estudiantes aprendían a dialogar, apoyándose en razonamientos. Se basaban fundamentalmente en la lógica de Aristóteles. La retórica. Los estudiantes medievales aprendían todos los aspectos para la elaboración de un discurso y su exposición ante un auditorial. Y el cuadrivia consistía en aritmética, geométrica, música y astronomía. Oye, pero muy interesante. ¿Tú sabías que también todas esas materias se enseñaban por medio de la escolástica? Es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía. O sea, intentaban lograr un acuerdo entre fe y razón para que llegara a un equilibrio. Y otro dato importante y tener en cuenta es que la educación de la Edad Media, como tú dijiste, tenían el latín como uso de la lengua para la enseñanza. Y eso se debía a lo que ya habíamos mencionado, de la importancia y que tenía la iglesia sobre la educación. Sí, pero no nos podemos quejar literalmente, ya que conocemos todos esos datos. No nos podemos quejar sobre la educación actual o sobre el sistema de la educación actual. Porque, por ejemplo, con la tecnología, con el avance de la tecnología, ya tenemos muchas ventajas como buscadores rápidos, todo está a la mano y es mucho más fácil hacer todo ahora en este tiempo. A diferencia de ese tiempo también, que dividían a los estudiantes por clases sociales, por así decirlo. A diferencia de ahora prácticamente estudiamos. ¿Verdad? Cualquiera tiene acceso a la educación sin importar la clase. Es que no debemos quejarnos porque tenemos muchas ventajas y ellos no tenían todas las ventajas que nosotros tenemos ahora. Y también mucha facilidad para cualquier cosa también en la educación. Exacto. Y no tanto eso, sino que ya no tenemos tanto arriba la influencia de la iglesia todo el tiempo ahí, que tiene que ver con todo. Ahora hay más libertad con todo y podemos aprender más cosas.
Exacto. Exactamente. Pues nada, vámonos a hacer tarea ya porque Yo voy a seguir haciendo mi tarea porque imagínese. No hay Hasta yo me otra. voy a decir la misma. nos vemos Hablamos, entonces. Bye. hablamos Bye. después. Bye.